Detente, no sigas adelante como si este momento fuera ordinario. Frena, porque lo que vives ahora no es un instante cualquiera, es un recordatorio. ¿Eres consciente de lo vulnerable que eres? Hoy tus ojos se abrieron, tu cuerpo respiró, tus piernas te cargaron y tu mente pensó. Y sin embargo crees que fue mérito tuyo, producto de tu vigor, tu salud o tu capacidad. No fue así. No lo ganaste, no lo dominas, y mañana no está garantizado. Estás conduciéndote como si fueras inmortal, trazando planes como si el tiempo estuviera a tu servicio, colmando tu existencia de actividades, preocupaciones y metas que no tienen sustancia, mientras Dios observa desde lo alto, aguardando que despiertes de verdad. Marco Aurelio lo expresó con franqueza. No vivas como si tuvieras miles de años por delante. La muerte camina a tu lado. Mientras puedas, vive. Y la Escritura lo dice con aún mayor contundencia. El ser humano es como el vapor que aparece un instante y luego desaparece. Santiago 4:14. ¿Qué necesitas para comprenderlo? Esta noche podría ser la última. Y si lo fuera, ¿estarías en paz? No se trata de llenarte de terror, sino de despertar tu conciencia. La mayoría atraviesa los días sin alma, se recuesta sin haber realmente vivido, solo habiendo existido. Sonríen ante los demás, pero se deshacen en soledad. Proyectan triunfos, pero cargan un vacío. Y al final de la jornada, todo eso se apaga en la oscuridad. Pero tú tienes una oportunidad, la de recordar que la vida no es tuya, que eres barro en manos del alfarero. ¿Cómo cambiaría todo si cada noche recordaras que estás solo de paso? ¿Qué sería diferente si al cerrar los ojos pensaras, y si mañana no me levanto, ¿a quién entregué este día? ¿A tus miedos, a tu soberbia, a tus impulsos o a tu creador? Porque si fuiste creado, no eres un accidente. Dios te formó desde el vientre de tu madre. Y aún así cada día le das la espalda como si fuera un extraño. El estoico te urge, muere cada día, entrena el alma como si esta noche fuera el final. El Evangelio te advierte, estén listos, porque no saben ni el día ni la hora. Ambos coinciden en algo que has pasado por alto. Tú no tienes el control. Y no estar listo es una forma de traicionar el regalo que se te ha dado. Esta noche, antes de cerrar los ojos, no lo hagas como un necio. No te duermas sin haber rendido cuentas. Pregúntate, ¿qué hiciste con las 24 horas que te fueron concedidas? ¿Te acercaron a tu propósito o te alejaron de ti mismo? ¿Fuiste guiado por el Espíritu o arrastrado por tus instintos? Hoy no necesitas más ruido. Necesitas un silencio que te sacuda, porque solo en la quietud puedes oír esa voz que has ignorado todo el día, la voz de Dios que te dice, vuélvete a mí, porque todavía estás a tiempo. La vida no es tuya, el tiempo no te pertenece. Esta noche, entrégate, duerme no como uno más, sino como alguien que ha recordado quién es y a quién pertenece. Hay algo que llevas evitando y tú lo sabes. Puedes actuar delante de todos, pero no puedes engañar al silencio, no puedes engañar a Dios. Cada noche que te acuestas, hay una parte de ti que clama desde lo más oculto, una parte que conoce la verdad, pero tú la sofocas. ¿Por qué? Porque la verdad no es cómoda, no te consuela, te sacude, pero escucha esto, la verdad no espera tu permiso, no aguarda a que estés listo, no se detiene hasta que decidas no ignorarla más. Epicteto fue directo, no evites contemplar la verdad por incómoda que sea. Aquello que no enfrentas te gobierna, y Cristo lo dijo aún más claro, la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero lo que muchos no quieren leer es que antes de liberarte, la verdad te duele, te expone, te desnuda, te obliga a mirarte sin adornos. ¿Y qué haces tú? Cambias el tema, justificas tus errores, culpas a los demás, te rodeas de quienes te dan palmadas en la espalda para no escuchar la voz que te confronta. Llenas tu existencia de distracciones, como si escapar del espejo te protegiera. Pero esta noche no hay pantalla, no hay audiencia, no hay ruido. Solo estás tú, tu conciencia y Dios, y Él lo ve todo. Aunque te engañes a ti mismo, Él no se equivoca. Quizás lo que evitas es duro de aceptar. Tal vez has sido egoísta, has pecado en secreto,
Has hablado con veneno, has guardado odio, has codiciado lo ajeno, has buscado tu propia voluntad en lugar de la de Dios. Has brillado en público mientras te corrompías en lo íntimo, y ahora el alma no te deja descansar. ¿Qué crees que es eso que sientes? No es ansiedad, no es cansancio, es el espíritu incomodando al alma, porque hay algo que necesitas soltar, algo que ya no puedes seguir ocultando. Marco Aurelio lo planteó así: no finjas ignorancia, mírate con claridad o vivirás en una mentira, y la palabra lo confirma. Quien esconde su falta no prospera, pero quien la confiesa y se aparta de ella encontrará misericordia. Proverbios 28:13, ¿lo entiendes? No se trata de condenarte, se trata de liberarte, porque la verdad, aunque te rompa, te reconstruye, aunque te lastime, te rescata. Esta noche no huyas, no te duermas cargando lo que llevas callado por años. No te vuelvas a mentir. El que calla por temor se encadena, pero el que habla delante de Dios se limpia, se sana y se vuelve libre. Así que escucha. El silencio no solo es descanso, también es juicio, y puede ser redención, pero todo depende de lo que hagas con la verdad. ¿Te vas a esconder una vez más o vas a mirar la oscuridad con los ojos abiertos? Dios no necesita tu perfección, necesita tu honestidad, porque solo quien se rinde puede ser levantado. 3. Tu dolor tiene propósito. Sufres, lo sabes, aunque nadie lo perciba, aunque lo mantengas guardado en lo más profundo, algo duele. A veces ni siquiera puedes nombrarlo, pero ahí está, persistente, como una astilla que no ves pero sientes. Y entonces comienzas a pensar que algo está mal en ti, que deberías estar más contento, que no deberías sentirte así, que algo en ti está roto y que quizás Dios te ha olvidado. Pero escucha bien, tu dolor no es castigo, es proceso, es formación, es parte del diseño. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino mismo. El sufrimiento no es un obstáculo, es el cincel que da forma al mármol. Sin golpes no hay escultura. Sin fuego no hay oro purificado. Y si hay alguien que comprendió esto mejor que nadie, fue Cristo, el Hijo de Dios, perfecto y santo, y aún así sufrió. Fue traicionado, escupido, torturado y crucificado. ¿Por qué? Porque era necesario que padeciera para perfeccionarse como nuestro Salvador. Hebreos 2:10. ¿Entiendes lo que eso implica? Ni siquiera el Hijo evitó el dolor. Entonces, ¿por qué crees que tú deberías? Tus lágrimas no son señal de fragilidad, son señal de que estás vivo, de que algo está siendo quebrado para poder ser reconstruido con mayor firmeza. Epicteto afirmó que el sufrimiento nace de intentar controlar lo que no depende de ti. A veces lo que más duele es tu resistencia a lo inevitable, tu lucha por esquivar el dolor en lugar de enfrentarlo y preguntarle: ¿qué me estás enseñando? Tal vez Dios no ha retirado tu dolor todavía, porque hay algo que solo ese dolor puede enseñarte, un orgullo que solo ese fracaso puede quebrar. Una humildad que solo esa pérdida puede despertar, un llamado que solo esa soledad puede revelar. Pablo lo dijo: me fue dada una espina en la carne para que no me enalteciera. 2 Corintios 12:7. Y también: me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es en tu sufrimiento donde más nítida escuchas la voz de Dios, porque cuando todo marcha bien te alejas, pero cuando el alma se quiebra regresas, caes de rodillas, escuchas, sanas. Esta noche deja de resistirlo. No huyas más del proceso. Si duele, es porque está obrando. Dios no permite un solo instante de dolor sin propósito. Así que pregúntate antes de dormir: ¿qué parte de mí está siendo moldeada por este fuego? ¿Qué aspecto de mi carácter está siendo construido desde esta herida? Quédate en quietud y deja que el dolor hable, no para demolerte, sino para pulirte, porque al final saldrás más fuerte, más sabio, más auténtico y más parecido a Cristo. Antes de dormir hay algo que debes reconocer: vives sumergido en ruido y lo peor es que ya no lo notas. Te has acostumbrado tanto a él que la quietud ahora te produce incomodidad. El ruido de las notificaciones, el ruido de la opinión ajena, el ruido de tus pensamientos disparados,
el ruido de las comparaciones, de las redes, de quienes te critican, de quienes te adulan. Todo ese estruendo, día tras día, te va vaciando por dentro. Y te preguntas por qué no puedes conciliar el sueño, por qué no encuentras paz, por qué estás agotado sin haber hecho gran cosa, porque tu alma no descansa. Está en alerta permanente, saturada, ansiosa. Séneca lo planteó con claridad. No es que tengamos poco tiempo, sino que lo malgastamos en lo que no tiene valor. ¿Y en qué estás invirtiendo tu vida? ¿En consumir ruido? ¿En hablar sin reflexionar? ¿En mirar lo que otros hacen para olvidar lo que tú no estás haciendo? El alma solo sana en la quietud. Y si no la buscas, se va marchitando en silencio, lentamente, hasta que un día despiertas y ya no reconoces quién eres, porque te has llenado tanto del mundo exterior que has olvidado tu mundo interior. ¿Sabes qué hacía Jesús incluso cuando las multitudes lo seguían? Se apartaba, se alejaba del bullicio, subía al monte a solas para orar, a veces durante toda la noche, no porque fuera débil, sino porque comprendía algo fundamental. El poder no se encuentra en el estruendo, sino en la presencia del Padre. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que realmente te callaste? Que apagaste todo y le preguntaste a Dios, ¿qué me estás diciendo en medio de tanto ruido? No lo escuchas porque no lo buscas, y no lo buscas porque le temes al silencio, porque en el silencio habla la verdad, y tú no quieres oírla. Marco Aurelio escribía, vuélvete hacia tu interior. Ahí reside la fuente del bien y si la buscas, brotará sin cesar. Pero ¿cómo vas a escucharte si no te detienes? ¿Cómo vas a encontrarte si siempre miras hacia afuera? Marco Aurelio escribía, vuélvete hacia tu interior. Ahí reside la fuente del bien y si la buscas, brotará sin cesar. Pero ¿cómo vas a escucharte si no te detienes? ¿Cómo vas a encontrarte si siempre miras hacia afuera? Este mundo está construido para distraerte, para hacerte olvidar que tienes un alma, para convencerte de que tu valor está en cuántos te observan o te siguen, no en cuán limpio está tu corazón. Y en esa carrera ruidosa te estás perdiendo, te estás volviendo superficial, reaccionas a todo, opinas sobre todo. Hablas mucho y no escuchas nada, ni siquiera a ti mismo, ni siquiera a Dios. Esta noche apágalo todo. El teléfono, la televisión, la música, incluso tus propios pensamientos acelerados. Quédate a solas, no con el mundo, sino con tu conciencia y tu Creador, porque el silencio no solo es descanso, es el lugar donde Dios habla con mayor claridad. Él no compite con el ruido, Él susurra, y solo los que se callan lo escuchan. Isaías escribió, en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Isaías 30:15. ¿Quieres fuerza? Entonces quédate en silencio, no como un acto aislado, conviértelo en un hábito, en una práctica espiritual. No temas lo que vas a escuchar ahí adentro, porque aunque duela, es tu alma que despierta. Y donde el alma despierta, comienza la verdadera transformación. 5. Deja de escapar de ti mismo. Esta noche, cuando todo esté oscuro y no haya nadie a quien impresionar, te pido que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Quién eres realmente cuando nadie te mira? No hablo de tu nombre, ni de lo que publicas, ni de lo que usas o haces durante el día. Hablo de lo que eres en el silencio de tu alma, cuando el espectáculo termina, cuando no hay testigos, cuando solo queda la verdad. ¿Puedes estar contigo mismo o necesitas huir? Huir al teléfono, a las redes, a conversaciones vacías, a cualquier ruido que te impida escuchar lo que hay dentro de ti. Epicteto escribió, mientras sigas huyendo de ti mismo, jamás tendrás paz, y tú lo sabes, porque por más que te muevas, por más que corras, el vacío te acompaña. A donde vayas, ahí está, porque el vacío no está afuera, está en ti y lo has llenado de todo, menos de lo único que puede sanarte, Dios. Pero lo has mantenido a distancia, le has tenido miedo a que Él te muestre lo que verdaderamente eres, porque en el fondo sabes que si lo dejas hablar, te confrontará, te sacará de la mediocridad, te arrancará las máscaras y romperá el molde cómodo en el que has decidido vivir. ¿Estás listo para eso? Mira lo que dice el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos,
allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi lecho, he aquí, allí tú estás. No puedes escapar. Dios te ve, Dios te conoce, y aún así no te ha rechazado. ¿Puedes comprender eso? No necesitas seguir corriendo, no necesitas seguir aparentando, solo necesitas rendirte. Marco Aurelio decía, mira dentro de ti. Adentro está la fuente del bien y puede brotar siempre que la busques, pero no mirarás adentro hasta que te detengas, y no te detendrás mientras sigas creyendo que huir es más sencillo que sanar. Déjame decirte algo que va a doler. No estás cansado del mundo, estás cansado de ti mismo, cansado de fingir, cansado de mentirte, cansado de aparentar fortaleza cuando por dentro estás hecho pedazos. Y Cristo lo sabe. Por eso te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Pero ese descanso no llega si sigues corriendo. Tienes que parar. Tienes que mirarte al espejo del alma y dejar que Él te muestre lo que debes soltar. Quizás es orgullo, quizás es ira, quizás es culpa por lo que hiciste o por lo que permitiste. Quizás es un dolor tan enterrado que ya ni siquiera sabes cómo sacarlo, pero Dios sí sabe, y si lo dejas, lo sanará. Pero necesitas detenerte, respirar y decir, Señor, ya no quiero huir. Muéstrame quién soy y quién puedo llegar a ser en ti. Porque no fuiste creado para vivir escapando. Fuiste creado para vencer, para habitar en la verdad, para tener paz, no solo cuando todo está tranquilo, sino incluso en medio de la tormenta. Y esa paz comienza cuando dejas de correr, cuando eliges quedarte contigo mismo y con Dios. Esta noche apaga todo, cierra los ojos y por primera vez en mucho tiempo, quédate. Quédate en el fuego de tu propia alma. No huyas, no escapes, no te ocultes. Quédate, porque ahí comienza la sanidad. Ahí comienza el silencio, ahí comienza Dios. 6. No necesitas más, necesitas menos. Esta noche, antes de dormir, medita en esto. No necesitas más cosas, no necesitas más logros, no necesitas más personas a tu alrededor. Necesitas menos, menos ruido, menos carga, menos distracción, menos peso innecesario que tú mismo te has colocado encima, creyendo que así alcanzarías la felicidad. Desde pequeño te inculcaron que mientras más poseas, más vales, que el éxito consiste en llenar la vida de bienes, que el amor se obtiene mediante la aprobación de los demás, que la paz se adquiere, pero todo eso es una mentira, porque ahora lo tienes casi todo y aún así no puedes conciliar el sueño. Marco Aurelio, el gobernante más poderoso de su época, dijo, la verdadera riqueza consiste en no desear nada que sea innecesario. Reflexiona en eso. Un emperador romano con territorios, ejércitos, poder y gloria, hablando de vivir con menos, y tú, que con lo que tienes no encuentras plenitud, sigues persiguiendo más. Estás agotado, pero no por lo que haces. Estás agotado por lo que cargas. Cargas expectativas ajenas, relaciones que ya no te construyen, ambiciones que no son realmente tuyas, una imagen que no refleja tu esencia, y luego te preguntas por qué te sientes vacío. Jesús fue claro, no acumuléis riquezas en la tierra, donde la polilla y el óxido las destruyen y los ladrones las roban, sino acumulad riquezas en el cielo. Mateo 6, 19, 20. ¿Y cuáles son tus verdaderos tesoros? ¿A qué le estás dedicando tus días? Porque si tu alma se aferra a lo que es pasajero, se marchita junto con ello. Mira a tu alrededor. Estás rodeado de cosas que no necesitas, cosas que adquiriste para impresionar, cosas que acumulas por temor, cosas que no te aportan nada y aún así no puedes soltar. Séneca lo planteó así. Es pobre aquel que necesita mucho para ser feliz. Esta noche te pregunto, ¿qué estás dispuesto a soltar? ¿Qué estás dispuesto a dejar ir para recuperar tu alma? Tal vez no necesitas más conocimiento, necesitas aplicar lo poco que ya sabes. Tal vez no necesitas más compañía, necesitas aprender a estar contigo mismo. Tal vez no necesitas más dinero, necesitas liberarte del deseo de tenerlo todo. Hay una virtud olvidada. Se llama suficiencia. Pablo lo dijo claramente, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación,
Sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 11, 13. Y lo escribió no desde la comodidad, sino desde la cárcel, sin libertad, sin lujos. Y aún así tenía paz. ¿Y tú qué más necesitas para darte cuenta de que el mundo no puede darte lo que tu alma está buscando? No necesitas más motivación, necesitas más silencio, no necesitas más seguidores, necesitas más autenticidad, no necesitas más oportunidades, necesitas el carácter para aprovechar las que ya tienes. No necesitas más amor de otros, necesitas quererte lo suficiente como para dejar de engañarte. Esta noche deja de buscar afuera lo que solo se construye adentro. Apaga las luces, cierra los ojos y comienza a soltar. Suelta el pasado. Suelta el perfeccionismo, suelta la necesidad de agradar a todos, suelta la presión de ser alguien que no eres, suelta la ansiedad por el futuro, suelta esa voz que te dice que nunca es suficiente. Porque la verdad es esta, ya lo tienes todo si tienes paz con Dios, y eso no se compra, no se acumula, no se negocia. Esta noche quédate en silencio, no pidas nada, solo agradece, solo suelta, solo escucha. Porque si tienes menos pero tienes claridad, si tienes menos pero tienes paz, entonces posees más de lo que muchos jamás tendrán. 7. No necesitas que te comprendan. Esta noche acepta algo de una vez. No todos te van a entender y no tienen ninguna obligación de hacerlo. Deja de explicar quién eres. Deja de mendigar comprensión. Deja de gastar tu energía justificando tu proceso ante quienes no están en condiciones de verlo. Porque hay batallas que solo tú y Dios conocen, y con eso es suficiente. Marco Aurelio lo escribió así: permite que otros hablen mal de ti si eso desean. Su opinión no altera lo que eres, no te eleva ni te disminuye. ¿Te das cuenta? Has invertido años intentando encajar en moldes que nunca fueron diseñados para ti. Has ocultado tu autenticidad para ser aceptado. Has silenciado tu alma para no incomodar a los demás. ¿Y qué obtuviste a cambio? Nada. Porque cuando dejas de ser tú, nunca logras ser aceptado del todo, y lo sabes. Contempla a Cristo. El Hijo de Dios sanaba, perdonaba, liberaba, y aún así fue rechazado, incomprendido y crucificado. ¿Crees que tú vas a atravesar esta vida sin ser malinterpretado? Jesús lo dejó claro. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Juan 15, 18. Entonces, ¿por qué te desgastas tanto intentando agradar al mundo? Séneca lo expresó así: vive conforme a la razón, no conforme a la opinión. La mayoría de las personas no te comprende porque ni siquiera se comprende a sí misma. No saben lo que quieren, desconocen su propósito y viven proyectando su propia confusión sobre los demás. Por eso cuando ven a alguien que se atreve a pensar distinto, a caminar con convicción, a hablar con verdad, se incomodan. No por ti, sino por lo que tú les recuerda que ellos no han tenido el valor de enfrentar. Esta noche libérate. Libérate del peso de tener que explicarte constantemente. Libérate de la necesidad de ser aplaudido. Libérate del deseo de que los demás validen tu proceso, porque tu proceso es tuyo, y si Dios está en él, eso basta. Pablo fue rechazado por sus propios hermanos. David fue despreciado incluso por su familia. José fue traicionado por los suyos, y todos ellos fueron elegidos por Dios. ¿Lo entiendes? Que no te comprendan no significa que estés equivocado. Significa que estás siendo fiel a algo que no todos pueden ver todavía. Así que esta noche deja de buscar aprobación. No fuiste creado para complacer a las masas. Fuiste creado para ser luz. Y la luz siempre incomoda a los que están dormidos. El camino del que camina con propósito es frecuentemente solitario, pero no está vacío, porque aunque estés solo, si estás con Dios, si estás con la verdad, si tienes la conciencia tranquila, estás completo. A veces perder el favor de los hombres es lo que te acerca al propósito de Dios. A veces el rechazo es lo que te empuja a levantar la mirada hacia el cielo. Así que esta noche deja de explicarte, deja de defenderte, deja de intentar convencer a quienes aún no están listos para entender. Solo sigue, ora, guarda silencio.
Deja que los frutos hablen por ti. Llegará el día en que quienes hoy te cuestionan verán lo que Dios hizo en tu vida y entenderán lo que tuviste que callar. Pero para que eso suceda, necesitas mantenerte firme, en silencio, en paz, en Dios. 8. No confundas silencio con debilidad. Esta noche, antes de dormir, quiero que entiendas algo que puede transformar tu manera de moverte por el mundo. El silencio no es debilidad. El silencio es dominio propio, es sabiduría, es fuerza contenida. No todo merece respuesta, no todo se discute, no todo es digno de tu energía. Hay momentos en que responder es caer en la provocación. Defenderte es regalarle tu paz al otro. Hablar de más es alejarte de tu centro. Marco Aurelio lo dijo con claridad. Quien tiene dominio sobre su propia alma no necesita vengarse ni justificarse. Su fortaleza está en su ecuanimidad. Vivimos en una era donde todos quieren hablar, todos quieren tener razón, todos gritan, opinan, reaccionan, pero muy pocos piensan antes de abrir la boca, muy pocos escuchan. Muy pocos tienen la disciplina de callar para observar, y sin embargo los más sabios, los que verdaderamente dejan huella, son precisamente los que saben cuándo quedarse en silencio. Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue acusado falsamente. Lo escupieron, lo golpearon, lo humillaron. ¿Y sabes qué hizo? Calló. Mas Jesús callaba. Mateo 26:63. No porque no pudiera hablar, no porque no tuviera razón, no porque le faltara poder para destruir a quienes lo acusaban, sino porque su propósito estaba por encima de su ego. ¿Cuánta sabiduría hay en el silencio? ¿Cuánta paz se encuentra cuando decides no reaccionar, cuando conservas tu energía para cosas más elevadas, cuando dejas de malgastar tus días intentando cambiar la mente de personas cerradas, cuando comprendes que no todo ataque merece respuesta, que no todo juicio necesita defensa? El silencio no es rendirse, es estrategia, es mirar al que te provoca y decir por dentro, no me vas a sacar de mi centro, no me vas a robar la paz, no mereces mi reacción. Séneca lo planteó con claridad. El sabio no se perturba ante las palabras del necio, porque sabe que responderle sería colocarse a su nivel. ¿Cuántas veces has agotado tu energía defendiéndote ante personas que ni siquiera merecen una explicación? ¿Cuántas veces has querido tener la última palabra solo para sentir que tienes el control? Y al final del día te acuestas exhausto, no por lo que hiciste, sino por lo que dijiste de más. Esta noche pregúntate, ¿estoy eligiendo mis batallas o estoy desperdiciando mi voz en discusiones sin fruto? Dios no te llamó a pelear con todo el mundo, no te llamó a justificar cada paso que das. Te llamó a obedecer, a avanzar, a hacer silencio y dejar que Él hable por ti cuando llegue el momento. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. ¿Qué poder hay en quedarse tranquilo mientras Dios obra? ¿Qué fortaleza se necesita para callar cuando el ego quiere gritar? ¿Qué nobleza hay en decir, esto no me va a mover, esto no va a robarme la paz? A veces el mayor acto de valentía es quedarse en silencio, porque el silencio verdadero nace del alma que ha sido trabajada, del espíritu que confía, del corazón que ya no necesita pelear por su lugar porque sabe quién es en Dios. Esta noche no reacciones, no respondas ese mensaje, no justifiques más de lo necesario. No pierdas el tiempo intentando convencer a quien ya te ha juzgado. Quédate en silencio, respira, confía, porque si tú guardas silencio, Dios hablará por ti, y su voz tiene más peso que 1000 argumentos humanos. 9. El dolor no viene a destruirte, sino a despertarte. Antes de dormir, mira hacia adentro. Recuerda ese momento, ese punto de quiebre, ese día en que tocaste fondo, el abandono, la traición, la pérdida, el silencio que nadie comprendía, el dolor que ni tú mismo sabías cómo nombrar. ¿Lo tienes presente? ¿Sientes todavía ese nudo en el pecho? Bien, no lo reprimas, no lo escondas, no lo niegues, porque ese dolor no vino a destruirte, vino a despertarte. Marco Aurelio escribió, todo lo que acontece es útil al universo, y si lo soportas con dignidad, también es útil a tu alma. Piensa en esto. Cuando todo marchaba bien,
cuando te sentías cómodo, cuando todo parecía estar en orden, ¿realmente estabas creciendo o simplemente estabas dormido en la comodidad? Fue en la pérdida cuando aprendiste a valorar. Fue en la traición donde descubriste a quien no necesitabas. Fue en la soledad donde comenzaste a escuchar la voz de Dios. Porque el dolor tiene una función sagrada: romper la cáscara del ego para revelar la esencia del alma. Cristo mismo, antes de ser glorificado, sufrió, lloró, sudó sangre, fue aplastado por el peso del pecado que no era suyo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque sin cruz no hay resurrección. El dolor no es el enemigo, es el cincel de Dios sobre tu carácter. Es la espada que separa lo falso de lo verdadero. Es la tempestad que arranca lo superficial y deja solo lo esencial. Séneca también lo comprendió. Ningún hombre es más desdichado que aquel que nunca ha enfrentado la adversidad, porque no ha tenido la oportunidad de probarse a sí mismo. Esta noche, si hay una herida abierta en ti, si hay una batalla que estás peleando en silencio, no la maldigas, no te lamentes, no preguntes por qué a mí. Pregunta: ¿qué debo aprender aquí, Señor? Cada lágrima que derramaste en soledad fue una oración que subió al cielo, aunque no dijeras una sola palabra. Cada noche en que no pudiste dormir fue una cita divina para volverte más fuerte. El dolor no vino a destruir tu fe, vino a purificarla. Es en medio de la angustia donde dejas de depender de tu propia fuerza y comienzas a buscarla en Dios. Es cuando ya no puedes más que el cielo se abre y el alma comienza a clamar con sinceridad. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Esta noche no le huyas al recuerdo doloroso, no le temas al proceso. Abraza esa cicatriz, porque si aún estás aquí, si aún respiras, si aún puedes cerrar los ojos esta noche, es porque ese dolor no ganó, porque Dios no ha terminado contigo. Deja que esa herida se convierta en sabiduría. Deja que ese pasado sea un altar, no una prisión. Deja que ese sufrimiento se transforme en sensibilidad hacia los demás, porque el alma que ha llorado ama con mayor profundidad, ora con mayor sinceridad, vive con mayor conciencia. Así que no maldigas el dolor, agradécele, porque gracias a él hoy estás más cerca de Dios y más lejos de lo superficial. 10. El silencio es una oración. Ya has escuchado muchas verdades esta noche. Ahora no digas nada. Solo escucha, solo respira, solo quédate en quietud, porque a veces, cuando ya no quedan palabras, cuando la mente se apacigua, cuando el alma se rinde, Dios habla. Hay un tipo de oración que no necesita frases elaboradas, ni elocuencia, ni discursos largos, solo presencia, silencio, respiración, corazón abierto, espíritu rendido. Eso también es oración. Y a veces es la más poderosa de todas. Marco Aurelio escribió: recógete dentro de ti mismo. El alma tiene en su interior una fuente que nunca se agota si sabes encontrarla. Esa fuente es el espíritu, el susurro divino que no se escucha con los oídos, sino con el alma. Muchos oran solo para hablar. Los sabios oran para escuchar. Jesús mismo se retiraba al monte, se alejaba del bullicio, se iba a lugares apartados. ¿Por qué? Porque entendía que el silencio es un idioma celestial, que en la quietud Dios moldea, consuela, transforma. Esta noche no ores como quien intenta convencer a Dios. Ora como quien quiere rendirse a Él. No necesitas persuadir a quien ya te ama. No necesitas explicar tu dolor a quien ya lo vio antes de que tú lo sintieras. Entra en tu habitación, apaga la luz, apaga el teléfono, apaga el ruido y quédate solo con Él. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:6. No es teatro, no es espectáculo, es intimidad, es quietud, es presencia. El silencio es reverencia, es fe sin ansiedad, es confianza sin explicación. Es decir, Dios, no entiendo todo, pero aquí estoy, en paz, en silencio, en ti.
Séneca dijo, cuanto más callado estés, más verás. Y lo mismo ocurre en la oración. Cuando dejas de hablar tanto, comienzas a ver con mayor claridad, a sentir con mayor profundidad, a confiar con mayor firmeza. Esta noche, antes de dormir, no llenes tu cabeza de ruido, no te acuestes con ansiedad, no termines el día corriendo, detente, quédate callado, respira, y solo di con el corazón, aquí estoy, Señor, háblame en el silencio, sana lo que nadie ve, guía mis pasos y quédate conmigo esta noche. Después de eso, no digas más, solo descansa, porque quien guarda silencio con Dios duerme en paz y se levanta con propósito. Que tu descanso esta noche no sea solo físico, sino espiritual, que no sea una huida, sino una entrega. Apaga la voz del mundo y deja que tu silencio se vuelva adoración. Porque en el mundo el silencio puede parecer debilidad, pero en Dios el silencio es una oración que jamás deja de ser escuchada. Si estos mensajes resonaron en ti esta noche, te invito a continuar en este camino de reflexión. Cuéntame en los comentarios cuál de estas verdades te impactó más, cómo practicas la quietud en tu vida, qué dificultades encuentras para hallar paz en medio del ruido y de qué manera la fe ha transformado tu dolor en fortaleza. Sigamos creciendo juntos en reflexión y apoyo mutuo. Recuerda, el silencio es el lenguaje del alma, y juntos podemos aprender a escucharlo mejor.